demano, sisplau, que no ens deixi els que hem de governar el futur a Catalunya. Le pido estructures que haguem de desmuntar. Que no deje estructuras que tengamos que desmontar. Tranquilos. Amb les seves càbales. Senyor Mas, no ens deixi els futurs governs de Catalunya, no només hipoteques i deute, no ens deixi estructures que hem de desmuntar. Ja vam haver de desmuntar algunes coses que va fer el tripartit, no ens deixi vostès ara qüestions. Vostè sap el que és arribar i trobar-se coses rares. Ya sabe lo que es llegar y encontrarse cosas raras. Es Ciudadanos, sin duda, el partido de moda. La formación de la que todo el mundo habla. Se han fijado incluso que Albert Rivera, presidente de esta formación, habla incluso como si ya fuese o se fuese a convertir en el próximo presidente, por lo menos en este caso, de la Generalitat. En este informativo vamos a analizar si es realista este incremento que está haciendo, este vertiginoso ascenso que está haciendo en todas las encuestas el partido de Albert Rivera, o si no es tan real como todas las encuestas hablan. 5W, Gati Rojo, buenas noches. Empezamos por el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Ciudadanos sigue su escalada imparable en todas las encuestas. La encuesta que hoy publica un periódico catalán le sitúa como tercera fuerza política en Cataluña, a escasos escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. A nivel nacional, el partido de Albert Rivera también se codea con los grandes. Ya es cuarto en intención de voto con hasta un 13% de los votos. Este partido viene creciendo de forma paulatina en los últimos años, pero ha sido en estos 2 últimos meses cuando ha metido un subidón algo sospechoso. Si bien es cierto que las propuestas de Albert Rivera son regeneracionistas y muy ilusionantes entre la población, lo son tanto para ser ahora el partido de referencia. Y si bien es cierto que no es sorpresa el alza de este partido en Cataluña, sí lo es en el resto de España. Ya no es Ciutadans, por mucho que se empeñe Floriano, sino Ciudadanos, un partido a nivel nacional que defiende lo mismo en cualquier territorio de España. El quien es claro, joven, con estudios, no ha crecido en las entrañas ni de PP ni de PSOE, con lo que aporta ideas nuevas y un excelente comunicador. Así es Albert Rivera. Su mensaje moderado y optimista, más su presencia y buena dialéctica, hace que cada vez más españoles se identifiquen con él, pero conocen al 100% lo que piensa y dice Ciudadanos de asuntos delicados como, por ejemplo, el aborto, la familia o el matrimonio. Y ya por último, bueno, la duda es obvia, ¿es real el ascenso de Ciudadanos o es artificial? En el último mes ha tenido 20 intervenciones en diferentes medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa escrita o internet. La última hoy mismo en el ABC. ¿Obedece este repentino interés de los medios por Rivera a una realidad informativa o es una operación orquestada por alguien para perjudicar a un tercero? Interesante reflexión. Respondemos a esta última W en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz, Gonzalo. Si la alfombra roja que el PP le puso a Podemos se le va a convertir en un calvario electoral, el felpudo que el PSOE le puso a Ciudadanos se le está convirtiendo a los socialistas en un vía crucis. Especialmente en Cataluña, donde ya aparecen como la tercera fuerza política, mientras PP y PSC siguen cayendo en las encuestas como las manzanas de Newton. Ciudadanos ha sabido llenar, con valor y sin complejos, el espacio político que el PP y el PSOE abandonaron en Cataluña con la misma falta de pudor con la que España abandonó el Sáhara. Hasta que apareció Ciudadanos, los catalanes que se sienten españoles estaban en la misma orfandad política que los pobres saharauis. Tenían carné de identidad español, pero nada más. Con la fuerza de ese ejemplo, más sus promesas de regeneración, las expectativas electorales de Ciudadanos al sur del Ebro inquietan por igual al PSOE y al PP. Prosigue la escalada de descalificaciones, casi insultos del PSOE contra el PP. Si ayer Pedro Sánchez se preguntaba qué coño esperaba Rajoy para visitar las tierras anegadas por la crecida del Ebro, hoy ha sido su número 2 quien ha dicho que la vicepresidenta del gobierno está escocida, y a Montoro que menee la agencia tributaria. Vuelve el lenguaje soez a la política. Lo primero que tendría que decirle a Montoro, que le gusta menear la agencia tributaria bastante, que la menee ahora. Es que ahora es cuando la tiene que menear. Suspensión temporal de los desahucios, legalizar de facto la ocupación de viviendas y abrir la posibilidad de expropiar fincas privadas. No lo dicen con estas palabras exactas, pero sus propuestas se refieren a ello. Son algunas de las medidas que Podemos ha incluido en su programa electoral de cara a las elecciones de Andalucía. El Consejo de Europa ha pedido a Francia que prohíba por ley los azotes a los niños. La Carta Social Gala no regula claramente cómo debe ser la conducta de los padres para con sus hijos, ya que establece el derecho, cito textualmente, a corregir. Según encuestas en ese país, el 82% de la población está en contra del castigo físico, mientras que un 20% lo defiende con ahínco.
1.000.000 de puestos de trabajo públicos sociales. Es la última promesa electoral proclamada, en este caso, por el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Alberto Garzón lanza esta promesa que, a diferencia de los 3 millones de puestos de trabajo prometidos por Rajoy, estos son de funcionarios, es decir, empleos públicos. Además, adelanta que el salario será de entre 900 y 1.200 euros y para las arcas del Estado supondría un desembolso de 10.000 millones de euros. Es miércoles, en la sección Cita con la Historia analizaremos la efeméride de la que se cumplen 50 años. La intervención directa y, podríamos decir, seria de Estados Unidos en la guerra de Vietnam se materializó con el envío de 3.500 soldados. ¿Por qué se produjo la guerra? ¿Por qué Estados Unidos decidió intervenir? ¿Cuáles fueron las pérdidas humanas de uno y otro lado? ¿Y el papel de España fue testimonial o activo? Responderemos a estas cuestiones en unos minutos. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, semifinales de la Copa del Rey, partido de vuelta, el Barcelona ya ha comenzado, ¿no? Exacto, ha comenzado y tenemos buenas noticias para ti, Gonzalo. Ha marcado ya Neymar, el Barcelona se ha adelantado en el Madrigal, por lo que de momento se pone muy complicada la eliminatoria para el Villarreal. Recordamos que la ida fue un 3-1 en el Camp Nou, por tanto, con este 0-1 en los primeros minutos de partido, el Villarreal tendría que marcar 3 goles para empatar la eliminatoria y 4 si quiere clasificarse. El Barcelona juega con Mascherano y con Luis Suárez, que están apercibidos y en caso de ver tarjeta no podrían jugar la final. En el tiempo de deportes daremos más detalles y además avanzaremos la repercusión que ha tenido en Colombia la exclusiva de Punto Pelota sobre James Rodríguez. Para ver la última encuesta electoral de cara a los numerosos comicios que se celebran este año en España. En concreto, se refieren a los escaños que los partidos obtendrían en el Parlamento catalán si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Dos grandes titulares, Esquerra y CiU, no obtendrían mayoría absoluta y Ciudadanos da la campanada y se sitúa con mucha fuerza como tercera formación política. Analicemos detenidamente la encuesta. CiU sería la fuerza más votada, pero pasaría de los 50 escaños actuales a 31-32, es decir, se dejaría casi 20 escaños. Parte de ellos lo sumaría Esquerra, quien sumaría 6 o 7 a los 21 que ya tienen en la actualidad. Entre ambos no sumarían los 78 necesarios para gobernar. Ciudadanos, pese a ser la segunda fuerza más votada, lograría la tercera posición con 24 escaños, seguido del Partido Popular, que pese a su caída se situaría en cuarta posición por encima del PSOE, partido al que hasta Podemos consigue superar en las encuestas. De convertirse en realidad, un Parlamento con esta distribución dejaría una Cámara catalana ingobernable. No obtienen mayoría la suma de partidos independentistas, como tampoco la lograrían los que no son partidarios de la misma. Con la resaca de esta encuesta, hoy se ha producido la sesión de control al gobierno catalán, donde Artur Mas ha dicho que sería dramático que el gobierno prohibiera las elecciones del 27 de septiembre. Rivera contestaba incluso insinuando que en un futuro su partido gobernará. Espero que no facin un recurs contra les eleccions per intentar que també les eleccions a Catalunya acabin sent il·legals. Intentar que las elecciones en Cataluña sean también ilegales. Señor Mas, deje a los que tenemos que gobernar el futuro que haguem de desmuntar, tranquils. Estructuras que tengamos que desmontar en un futuro. Tranquilos. Amb les seves càbales. Con sus cábalas. Señor Mas, no nos deje a los futuros gobiernos de Cataluña hipotecas y deuda, estructuras que tenemos que desmontar. Ya tendremos que desmontar algunas estructuras que dejó el tripartito. Usted ya sabe lo que es llegar y desmontar cosas raras. Beatriz, la última encuesta en este caso en Cataluña no hace sino demostrar el imparable auge de Ciudadanos, no solo en esa comunidad, sino también a nivel nacional. Así es, Gonzalo, de no existir en diciembre, donde el partido de Albert Rivera ni siquiera aparecía en las encuestas, a conseguir en menos de un mes un 8% en intención de voto, porcentaje que en febrero sigue disparándose hasta los 12 puntos. Pero Ciudadanos no solo triplica su presencia en las encuestas del país, que parece decidido a aupar a Albert Rivera a lo más alto de los sondeos. En las televisiones patrias es también omnipresente. Desde el 4 de febrero hasta el 3 de marzo, Rivera ha sido entrevistado hasta en 19 ocasiones en las televisiones, periódicos y radios más importantes de nuestro país. Desayunos como el de Forum Europa Deloitte, els matins de TV3, apariciones estelares en todos los matinales de máxima audiencia como los desayunos de la 1, en Telecinco, en Antena 3, Telemadrid o la cadena de los obispos. También le han dado bola a cadenas que hasta la fecha le habían ignorado absolutamente. Es sin duda el chico de moda.
Seguimos hablando de diferentes partidos políticos, en este caso del lenguaje soez que está utilizando el Partido Socialista. Si ayer Pedro Sánchez exclamaba aquello de ¿a qué coño esperaba Rajoy para visitar las tierras anegadas por el Ebro?, hoy ha sido su número 2 quien ha utilizado el verbo menear referido a Montoro con un evidente doble sentido. Lo primero que tendría que decirle a Montoro, que le gusta menear la agencia tributaria bastante, que la menee ahora. Es que ahora es cuando la tiene que menear. Ante la escalada de este lenguaje vulgar por parte del PSOE, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que ellos mismos se retratan con estas afirmaciones. El número 2 de los socialistas ha vuelto a contestar a Soraya con otra expresión, podríamos decir que también muy ordinaria. No vale todo en política y desde luego esas declaraciones no hacen más que embarrar y también dar la talla del propio Pedro Sánchez. Ahí se retrata. Está escocida seguramente por la derrota de su jefe en el debate del Estado de la Nación, y yo lo que le digo es que me parece muy bien que si ahora se dedica a dar consejos a Pedro Sánchez, yo se los cojo, que me los cuente de vez en cuando, pero que como los que le da a Rajoy parece que no son muy buenos, no hace falta que se los dé a Pedro Sánchez, punto 1. Y punto 2, que salga de la Moncloa, que sabemos que controlar el aparato gubernamental y propagandístico que nadie se cree le gusta mucho, pero ella está para ayudar y servir a los ciudadanos, no para dirigir la propaganda que no se traga a nadie. Eduardo, ¿qué te parecen estas expresiones? ¿Son lícitas? ¿Es lícito utilizar este lenguaje soez ordinario, vulgar, en personas, pues en políticos, en personajes públicos? Bueno, a mí me parece una estupidez monumental por parte del PSOE porque cree, sinceramente, que así se acerca al pueblo. Utilicemos el lenguaje que el pueblo utiliza en las tabernas, en los colmaos, y así nos acercaremos más. No, al pueblo se acerca uno proporcionándole trabajo y prosperidad, pero no hablando como un peón caminero a la hora del aperitivo. Clarísimo, Eduardo. Gracias, Eduardo. Más asuntos, porque si ayer les contábamos que Tania Sánchez, ex candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, no concurriría junto con Podemos en una coalición electoral a los comicios regionales. Hoy, su líder, Pablo Iglesias, ha dicho que es una lástima la negativa de Sánchez, al tiempo que ha dicho que no cierra la puerta a que ese pacto se produzca finalmente. Ojalá Tania Sánchez y su gente pudiera participar en nuestras primarias y deseo que lo hagan y ojalá estén dispuestos a hacerlo, no solo porque sería bueno para Podemos, sino porque sería bueno para Madrid y el cambio político estaría más cerca. Suspensión temporal de todos los desahucios, legalizar, podríamos decir que la ocupación con K, insisto, y abrir la posibilidad a la expropiación de fincas privadas. Estas son 3 de las medidas estrella del programa de Podemos para Andalucía. Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos para las próximas elecciones autonómicas, ha presentado este miércoles las propuestas que aplicará su partido en el caso de que logre el gobierno de la Junta el próximo 22 de marzo. Eduardo, poco a poco vamos conociendo al Podemos real, a su auténtico ADN. Pues sí, Beatriz, bajo la piel de cordero democrático, a Podemos le asoma su auténtico pelaje totalitario, en su versión marxista-leninista. En Andalucía comenzaron con la evidente intención de prohibirla, prometiendo someter la continuidad de la Semana Santa al plebiscito de las urnas. Tuvieron que sacar la patita de donde la habían metido, porque en Andalucía, como decía Machado, en Jueves Santo hasta los truenos se visten de nazareno llevando un cirio en la mano. Y en Sevilla, en Viernes Santo, cuando Cristo pasa, hasta Dios se arrodilla, y los comunistas también. Ahora Podemos vuelve a enseñar la patita del lobo totalitario, prometiendo la expropiación de fincas y la legalización de la ocupación de las mismas. O sea, colectivismo soviético para el campo andaluz, dándole patente de corso al asalto y vulneración del derecho a la propiedad privada. Con Podemos en el poder, los jornaleros andaluces acabarían como lo hicieron los mujiks, los campesinos rusos, eligiendo entre la inmigración forzada o el hambre inapelable, mientras los abuelos ideológicos de Podemos se solazaban en las fincas ocupadas. Y miramos ahora hacia Venezuela, porque allí el presidente Nicolás Maduro ha pedido a Rajoy que no meta a Venezuela en la campaña electoral española. Los sectores de poder de España dejen el miedo, ¿vale? Así les digo, dejen la campaña contra Venezuela. Venezuela es un país de paz, que respeta y donde se puede trabajar. Dejen el miedo, hagan su campaña electoral interna y no nos metan en su campaña.
Maduro ha querido ir más allá, ha hablado de los programas españoles, dice que ve muchísima televisión española, en concreto ha celebrado una serie famosa, Aquí no hay quien viva, pero además ha hablado de los informativos, dice que está más presente en los telediarios españoles que Rajoy, lo que le está llevando pues a pensar el plantearse, presentarse como candidato a la presidencia de nuestro país. Es impresionante cómo en los noticieros españoles la segunda, tercera noticia es Venezuela. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano. Porque yo salgo más en la prensa y en la televisión española que Rajoy. Tenemos datos de la encuesta del CIS correspondientes al mes de febrero, donde los españoles tienen menos preocupación por datos como el fraude o la corrupción. El informe del mes de febrero del que estamos hablando apunta que se trata de un problema mencionado por el 48,5% de los encuestados frente, atención, al 55,5% de enero y al 60% de diciembre. Es decir, que los españoles cada vez tienen menos preocupación, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la corrupción y por el fraude. La principal preocupación sigue siendo el paro para casi el 80% de los ciudadanos de nuestro país, y aumenta la inquietud por los problemas económicos, la sanidad y las cuestiones de índole social y la educación. La principal preocupación sigue siendo el paro, con el 78,6%. Entre quienes no tienen trabajo, un 49,4% piensa que es poco o nada probable encontrarlo en el próximo año. Baja la preocupación por la corrupción y el fraude, pese a seguir siendo el segundo problema citado por los españoles, seguido de los políticos en general y los partidos. Lo que ha aumentado es el descontento por la sanidad, que sube casi 2 puntos al 12,1%. Temas sociales el 10,5% y la educación el 9,5%. La percepción sobre la situación política actual sigue siendo elevada. El 75,9% la considera mala o muy mala. El barómetro del CIS también pregunta sobre el modelo de Estado. Los españoles que se confiesan independentistas bajan del 9,6% en enero al 8,6% en febrero, y son mayoría los que defienden el Estado autonómico tal y como está organizado en la actualidad, un 34,8%. Más asuntos de la actualidad. Si llevamos varios días ahondando en la promesa electoral que hizo Mariano Rajoy en el pasado debate sobre el Estado de la Nación, donde dijo que hasta el año 2019, si gobierna el Partido Popular, se crearían más de 3 millones de puestos de trabajo. Hoy, el líder de Izquierda Unida, su candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha anunciado que crearía 1 millón de puestos de trabajo públicos sociales. Hay que recordar la diferencia entre la promesa de Rajoy y la de Alberto Garzón, ya que las de este último son funcionarios, es decir, de empleos públicos. Ha dado más detalle. Ha dicho que el salario sería de entre 900 y 1.200 euros y para las arcas del Estado supondría casi un 1% del PIB, es decir, 10.000 millones de euros. Por menos de lo que ahora mismo es el 1% del Producto Interior Bruto, es posible en una primera etapa sacar a 1 millón de personas del desempleo. Eduardo, mucho empleo público a costa del Estado, pero ¿es realista esta promesa? Ni esta ni casi ninguna, Beatriz. No escarmientan. Si el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, el político español, y más metido en campaña electoral, eleva a la enésima potencia su frecuencia de tropezones siempre con la misma piedra, la promesa irrealizable a sabiendas de que lo es. Esa tendencia a prometer lo que saben que no van a cumplir es una suerte de prevaricación electoral que desgraciadamente suele quedar impune. Alberto Garzón, en su tómbola electoral de Izquierda Unida, promete 1 millón de puestos de trabajo. Ya sabemos que los comunistas son especialistas en crear riqueza, trabajo y prosperidad. Basta con echarle un vistazo al mapa y ver los países en los que han gobernado. ¿Hay quien de más? Pues claro, hombre, claro. Mariano Rajoy, que se ha distinguido por incumplir de la cruz a la fecha su programa electoral de 2011, promete ahora 3 millones de puestos de trabajo. No escarmientan porque saben que el pueblo soberano tampoco escarmienta. No es que crean en los Reyes Magos, es que creen en Tierno Galván y en su amoral y eficaz sentencia. Las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Y ya se sabe que cuando algo funciona, ni se toca ni se cambia. El Consejo de Europa ha pedido a Francia que prohíba por ley los azotes a los niños. La Carta Social Galano regula claramente cómo debe ser la conducta de los padres para con sus hijos, ya que establece el derecho a corregir. Según encuestas en Francia, el 82% de la población está en contra del castigo físico, pero un 20% lo defiende con ahínco. El Consejo insta a París a modificar sus normas y refrendar el artículo 14 de la Carta Social, y es que Francia es uno de los pocos países de Europa donde no está explícitamente prohibido soltarle unos azotes a un niño.
Efectivamente, esta es la Carta Social francesa, donde dice en su artículo 1 que la ley de Francia castiga los actos de violencia contra menores, pero contempla el derecho a corregir de forma educativa de los padres. Hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué es lo que piensan sobre qué le parece esta recomendación del Consejo de Europa de exigir un poco más, concretar un poco más esta Carta Social francesa para prohibir taxativamente esos azotes a los hijos de los padres. Esta es su respuesta. Esta mañana el Consejo de Europa ha pedido a Francia prohibir los azotes. La ley en este país, que aunque castiga los actos de violencia contra los menores, también permite el derecho a corregir de los padres, siempre y cuando sea leve y tenga un carácter educativo. ¿Pero creerán los españoles que es innecesaria esta prohibición? No es bueno pegar a los niños porque se hacen a pegarle y eso no es bueno. Es mejor ponerle otros castigos, pero pegar no se debe de pegar. Pegarle una paliza, evidentemente no, pero vamos, no creo que sea nada del otro mundo. Hay muchos niños mal educados ahora, ¿eh? Estoy de acuerdo en que se puede educar con mucha delicadeza, pero un azote bien dado y suave hay que darlo. Hay veces que se te escapa la mano y es que es imposible evitarlo, ¿no? Cuando se ponen excesivamente... Pero no, los golpes no son buenos nunca, es mejor argumentarles y convencerles de lo que deben de hacer. A veces te lo pide a gritos y por un azotito, que no es un tortazo ni es nada de eso, pues yo creo que viene bien. Yo creo que un azote hemos recibido todos en la vida y a veces no viene mal. Para hablar de todo esto nos acompaña la psicóloga clínica Pilar Silvela. Pilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como psicóloga, ¿es idóneo dar un azote flojito a un hijo? ¿Es excesivo? ¿Se debe prohibir, castigar? ¿Puede traumatizar a un niño el que en un momento dado se comporte mal y su padre le corrija con un azote? Bueno, todo depende de la intensidad del azote, de la frecuencia y la duración. Pero bueno, también es cierto que un azote en realidad no tendría por qué provocar ningún trauma en el niño, dependiendo, ya digo, de la intensidad. Es decir, que si de ti dependiera, no los prohibirías. Dependiendo de la situación. Tendríamos que ver dónde nos encontramos, cómo ha sido el azote, todo depende mucho. Entre los psicólogos, ¿se ha establecido alguna manera idónea de corregir a los niños? Es decir, cuando un niño la lía, ya sea por una travesura, por desobediencia, lo que sea, ¿hay alguna manera idónea? Porque parece que ahora está de moda que la autoridad paterna, después hablaremos también en los colegios, la autoridad de los profesores, se está poniendo un poco en entredicho por colectivos un poco de izquierdas, de la progresía, pero ¿hay alguna manera idónea de corregir a los niños? Sí, hay múltiples técnicas para ello y normalmente suelen ser mucho más efectivas. Por ejemplo, el refuerzo antes que el castigo o un azote y tiempo fuera, extinción. Esto aumenta las conductas que queremos que los niños hagan, disminuyendo las que no queremos que nos hagan, ¿no? Cuando dices refuerzo, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿a elogiar al niño o reprender al niño? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tiene que actuar un padre? Refuerzo, al final, es todo lo contrario al castigo, ¿no? Vamos a reforzar aquellas conductas que hacen bien. Vamos a fijarnos en los niños que están haciendo lo que deben hacer, como los deberes, y en ese momento reforzamos esa conducta. Esto va a hacer que el niño aprenda que las cosas positivas son reforzadas y que lo están haciendo bien, por tanto, qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Bueno, y en caso de que hagan algo mal, ¿cómo hay que actuar? En caso de que hagan algo mal, pues bueno, se puede hacer extinción, se puede hacer una economía de fichas, hay muchísimas técnicas. ¿Y qué es una economía de fichas, por ejemplo, para que nos entienda todo el mundo, claro? Podemos repartir unas fichas a los niños, las fichas van a ir en cuestión de las conductas que hagan y se les van dando a lo largo de la semana esas fichas según los comportamientos que hayan tenido que queramos que hagan. Entonces, esas fichas luego son canjeables por diferentes cosas. Pues eso ya según cada padre. Chucherías o irse algún día al parque de atracciones, dinero. ¿Cree usted ya, por último, que se está cuestionando la figura paterna, la autoridad, por ejemplo, de los profesores a día de hoy? O mejor dicho, es una evidencia quizá que se está cuestionando. ¿Por qué cree que se está cuestionando tanto? Independientemente del azote y demás, pero se está cuestionando la autoridad, el reprender, muchas veces el castigo, aunque usted sea más, se decline más por la otra parte. Pero ¿por qué cree que se está cuestionando tanto la autoridad de las personas que están al cuidado de los niños, de los menores? Porque yo creo que estamos en una época de transición y entonces ahora mismo no se sabe muy bien el modelo que llevar. Esto es, que los padres y los profesores no saben utilizar estas técnicas que estamos hablando, porque nadie nos ha enseñado a cómo utilizarlas. Entonces estamos en un intermedio de épocas en el que el padre se encuentra en la tesitura de o dar un azote o dar un refuerzo, pero se da mal hecho. Entonces hay una ambigüedad bastante grande, con lo cual
no se están haciendo las cosas bien, estamos todos en duda. Es decir, que los padres y los profesores no saben cómo actuar, dudan y ahí gana el niño, ¿no? No, hay profesionales que saben hacer estas cosas, pero en general es con la cuestión que nos encontramos. Queda claro. Pilar Silvera, psicóloga clínica, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Buenas noches. A vosotros. ¿Y de qué va el tema? Tiempo ya de nuestra sección de cada miércoles, Cita con la Historia. Para ello contamos con la presencia de nuestro historiador Fernando Paz, quien en los próximos minutos vamos a saludar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy se cumplen 50 años, ni más ni menos que la intervención de Estados Unidos. Se adentró, intervino por primera vez en la guerra del Vietnam. Ni más ni menos, si les digo textualmente, con 3.500 marines. A partir de ahí, la participación de la gran potencia, la primera gran potencia mundial, fue increciendo y fue a más. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empezamos. ¿Cuándo comenzó exactamente la guerra del Vietnam? Porque en 1965 Estados Unidos lleva por fin 3.500 marines, pero la guerra empezó un poco antes, o bastante antes, casi 10 años. Pues según podamos establecer, porque realmente la proclamación de la República Democrática de Vietnam del Norte el 2 de septiembre de 1945 podríamos considerar como el comienzo de todo este proceso 20 años antes, justo el mismo día que en la bahía de Tokio se firmaba el final de la Segunda Guerra Mundial a bordo del acorazado Missouri. En el mismo momento Ho Chi Minh estaba proclamando la República Democrática de Vietnam. A partir de ahí hubo un enfrentamiento con los franceses, que era el poder colonial que había desplazado Japón durante la guerra, pero que había vuelto y que quería recuperar su posición en Indochina, y comenzó el enfrentamiento entre los nacionalistas y comunistas por un lado, vietnamitas, indochinos, y por otro lado los franceses. Ese es un poco el comienzo de la guerra, mediado, efectivamente, como has dicho, mediado la década de los 50, unos 10 años antes aproximadamente. Fernando, ¿y qué hacían los Estados Unidos allí? ¿Qué pintaban en todo ese lío? Bueno, Francia no podía manejar la situación porque fue desbordada ampliamente por los vietnamitas y en general por los indochinos, y tuvo que llamar en su auxilio a los Estados Unidos, que empezó apoyando de modo económico, al principio durante la administración Eisenhower con un 15-20% de los gastos franceses, y acabó asumiendo la práctica totalidad de esos gastos económicos que costaba la ocupación y el mantenimiento de la situación de Francia en Indochina. En fin, aquella implicación norteamericana fue derivando en una implicación también militar que se concretó con un contingente serio de tropas a partir de marzo de 1965. O sea, fue una implicación que fue desde lo económico a lo militar, porque Estados Unidos se sintió cada vez más implicado en eso. Empezó con 3.500 marines. ¿Y cómo acabó esa participación estadounidense? Porque llegaron a ser miles y miles y miles. Cientos de miles de norteamericanos, con un número de bajas proporcionalmente importante de las tropas norteamericanas. Aproximadamente unos 60.000 norteamericanos murieron. 58.000 muertos y unos 1.700, 1.800 desaparecidos, o sea, unos 60.000 norteamericanos. Pero claro, pensemos que es una guerra muy peculiar, la guerra de Vietnam, muy diferente a otras guerras que ha habido, y por ejemplo el cálculo de muertos vietnamitas es desconocido a día de hoy, oscila entre 1 millón y 5,5 millones, es decir, que se viene a aceptar habitualmente una cifra intermedia como de unos 3 millones de muertos vietnamitas. Lo digo también por la... ¿Todos como consecuencia de la guerra? De la guerra, sí, sí. Todos, absolutamente. Sí, sí, todos. lo digo porque quizá Hollywood ha puesto mucho el foco, ¿no?, sobre los norteamericanos muertos, que sin duda fueron muchos, pero la proporción de muertos vietnamitas es infinitamente mayor. Fernando, ¿no? ya que hablas de Hollywood, en las pelis hemos visto que fue una guerra muy impopular. ¿Fue realmente así? ¿Fue tan impopular? ¿No había gente a favor? Bueno, después de la guerra de Corea, es decir, de las guerras que han venido después de la guerra de Corea, las intervenciones norteamericanas en el extranjero, quizá ha sido la guerra menos impopular de Estados Unidos. Es verdad que hubo momentos de un rechazo de la población de un 60%, también porque fue muy utilizada políticamente. ¿Pero por qué ese rechazo? Bueno, pues porque Estados Unidos era una sociedad, primero, era una guerra que no entendían, era una sociedad muy lejana a los Estados Unidos, tenían unos índices de rechazo altísimos desde el comienzo, pero pensemos que durante la Segunda Guerra Mundial fue exactamente igual. Hasta el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, la opinión imperante en Estados Unidos, con mucha diferencia, era el aislacionismo, por encima del 85%. Y las cifras de Vietnam se movían a mí. Cuando Estados Unidos interviene en Vietnam, el rechazo llega al 60%, pero pensemos que en el caso de Irak han llegado al 82% en la opinión pública, y la guerra de Afganistán, y la guerra de Irak de un 70%. Por tanto, ha sido la menos impopular a partir de la guerra de Corea. Fernando, un episodio curioso, la participación de España, enviamos un contingente médico allí, y si no enviamos más fue porque Franco le dijo a Johnson que les iban a derrotar y que se largasen de allí, ¿no? Efectivamente, el presidente Johnson pidió ayuda a España, entre otros países, para ver si podían secundar la intervención norteamericana, para sentir también el apoyo político de la intervención norteamericana, y España
España hizo dos cosas. Por un lado, mandó un pequeño contingente médico, apenas un centenar de personas que estuvieron allí dedicadas a tareas humanitarias y que atendieron tanto a los vietnamitas como a los norteamericanos. Y luego, por otro lado, también Franco contestó una carta del presidente Johnson en la cual exponía cuál era la postura española. Le dijo... Pues le dijo que Ho Chi Minh era un patriota vietnamita que estaba luchando, había luchado contra los chinos, había luchado contra los franceses, había luchado contra los norteamericanos y que por tanto lo mejor que podían hacer los norteamericanos, y la carta es de agosto del 65, o sea, apenas 5 meses después de la intervención, del envío de estos marines, y le dijo que lo mejor que podía hacer era marcharse de allí porque no los iban a derrotar nunca. Y es más, describió el tipo de lucha que les esperaba a los norteamericanos en la guerra, en la selva de Vietnam, y lo describió hasta unos puntos que cuando uno lee la carta de Franco parece estar viendo Platoon o cualquier otra de las cintas cinematográficas, es decir, que tuvo una presciencia muy notable. Advirtió al presidente Johnson que, huelga decirlo, no le hizo ningún caso. Bueno, interesantísimo, Fernando. Curioso, desde luego, los datos históricos que nos trae aquí Fernando Paz. Fernando, gracias por tu intervención un miércoles. Un placer, como siempre. Gracias. Juanma, buenas noches de nuevo. Bueno, después del exclusivón de ayer de Punto Pelota, la repercusión ha sido mundial, me atrevería a decir. Exactamente. La Punto Pelota dio ayer una exclusiva que ha generado un terremoto en Colombia. Anoche se comentó en el programa Estrella de Intereconomía, el programa deportivo Estrella de Intereconomía, que James Rodríguez volvió a salir, aún estando recuperándose de su lesión, hasta altas horas de la madrugada. En Colombia, esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla ha generado muchísima repercusión. Ha abierto todos los telediarios de deportes y ha provocado una revolución en Internet también. Como estamos viendo, la mayoría de los medios deportivos colombianos resaltan la exclusiva de Punto Pelota. A las 9 de la noche les daremos más detalles e incluso hablaremos con Ricardo Henao, uno de los periodistas estrellas de Colombia, que nos dará más datos. Y como comentábamos antes, en el sumario, la final de la Copa del Rey está cada vez más cerca. El Barcelona, que va ganando 0-1 en el Madrigal, está muy cerca de clasificarse y en ese caso jugaría contra el que ganase la otra semifinal entre Athletic y Español. El Barcelona, en caso de llegar a la final, quiere jugar en el Santiago Bernabéu. Como estamos viendo, la última vez que se jugó, en el año 97, aparte de ver numerosas esteladas en el estadio madridista, vimos cómo se destrozaron los lavabos y se realizaron numerosas pintadas en el estadio. Por eso el Real Madrid no quiere cederlo. Episodios que podríamos decir que ocurren casi todos los días, ¿no? Bueno, pero en este caso estamos viendo el que sí ocurrió. Muy buen, Juanma, con tu particular visión de la actualidad deportiva. Gracias una noche más. Beatriz, nos vamos. Nos vamos a las 9, Punto Pelota, a las 10 El Gato al Agua con un montón de exclusivas, no se lo pierdan. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por su confianza. A las 8 de la tarde. Adiós. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa.